Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema magistral, mis queridos hermanos. El tema que hoy, en el marco de nuestra serie Israel y la Odisea, tipos y sombras, el tema de hoy es un tema tremendo, queridos. La prueba de fuego. Y quiero deciros, mis queridos hermanos, que si este tema no despierta la Odisea, lo único que me queda deciros es que tengáis un buen descanso eterno. Con pena tengo que decir estas palabras, pero como lo he dicho, si este tema no despierta la Odisea, nadie ni nada la podrá despertar. Por lo tanto, lo único que queda es el descanso eterno. Vamos a entrar en nuestro tema para poder entender qué es lo que Dios trata de transmitir a la Odisea, queridos. Hace tanto tiempo que Dios está esperando un remanente y desgraciadamente el remanente está tan profundamente engañado que no logra comprender cuál es su auténtica condición. Pero no porque Dios no se la revela, sino porque hay otros factores que hoy entenderemos que la lleva a la apostasía, a la idolatría, a la perdición. Hoy vamos a tener unos cuantos textos añadidos al tema central que es titulado La prueba de fuego y que, como siempre, encontraréis el enlace en la descripción del vídeo. Pero vamos a tener un tema, o sea, un párrafo del conflicto de los siglos, y al final tendremos 2 capítulos de la Biblia. Y en medio vamos a tener nuestra reflexión. Espero que no se alargue demasiado, pero que al mismo tiempo ruego que Dios transmita su mensaje, que glorifique su nombre. Y dice lo siguiente, dice: los hombres no pueden rechazar impunemente las advertencias que Dios les envía por misericordia. Y esto no lo ha entendido ni Israel, desgraciadamente no lo entiende la Odisea. Porque la Odisea, lo mismo que Israel, se creen especiales. Y en verdad son especiales. Porque no creo que se puede caer más bajo. Y lo vamos a entender, mis queridos hermanos. Por lo escrito está. No por palabra de hombre. Por lo escrito está. Lo único que necesitamos es discernimiento y entendimiento. Y esto solo es posible de una manera: estar conectados con Cristo a través de su Espíritu. Dice: en los días de Noé se envió un mensaje del cielo al mundo, y su salvación dependía de la manera en que trataran ese mensaje. Esto ha sido válido y sigue siendo válido hasta hoy, porque estamos ya al final, queridos, al final. Si no lo creemos, por alguna razón es, pero que estamos al final. Lo repito tantas veces que haga falta para que se pueda entender claramente, queridos, que no queda más tiempo. En los días de Noé se envió un mensaje del cielo al mundo, y su salvación dependía de la manera en que trataran ese mensaje. Como rechazaron la advertencia, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora. ¿Qué pasó? Lo sabemos. ¿Qué pasará?
Esto lo entenderemos ahora, mis queridos hermanos, porque Dios no cambia. Él es siempre el mismo. Su palabra también. El que tiene que entender la voluntad de Dios es el hombre y se tiene que someter. Y perecieron en las aguas del diluvio. El Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora y perecieron en las aguas del diluvio. ¿Cuántos se salvaron? Un puñado de personas. Y la Odisea no cree que el remanente es un grupo pequeño. ¿Cuántos se salvaron a lo largo de la historia? Pues vamos a ver que este repaso es lo que nos trata de decir. ¿Cuántos se salvarán? Dice, en los tiempos de Abraham, la misericordia dejó de rogar a los culpables habitantes de Sodoma, y todos, excepto Lot con su esposa y sus 2 hijas, fueron consumidos por el fuego enviado desde el cielo. ¿Cuántos se salvaron? En Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice, lo mismo ocurrió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación, vuestra casa os ha quedado desolada. ¿Por qué? Porque mataron al enviado de Dios, al príncipe de paz, ¿verdad? Y ahora viene a nosotros. Dice, mirando hacia los últimos días, el mismo poder infinito declara con respecto a los que no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Quiero atraer la atención, aquí nos habla de la primera generación, porque ella tenía que ser la última. Pero desgraciadamente, como fracasó también, se ha extendido hasta nosotros. Tercera, ¿hasta dónde se extiende la misericordia de Dios? Hasta tercera y cuarta generación a los gentiles, ¿verdad? Pues nosotros ya hemos pasado la cuarta generación, ¿verdad? Lo hemos estudiado también este asunto, así que espero que lo creáis. Lo mismo como vi ayer en la reflexión que lancé, ya hay algunos que hay ciertos conceptos que no los tiene claros, como por ejemplo el sábado. Y creen que porque están guardando el sábado, ellos son el remanente. Queridos, Israel guardaba el sábado y perecieron. La Odisea, si no tiene al Señor del sábado, no puede guardar el sábado. Y si cree que puede guardar el sábado sin el Señor del sábado, entonces también puede obedecer toda la ley. Y si eso es verdad, entonces no necesitan a Cristo. Así que profundicen, mis queridos hermanos. Simplemente digo esto, profundicen. Asegúrense que este Baal, que se proclama así como un ángel de luz, no nos ha engañado. Asegurémonos. Nadie puede guardar el sábado sin tener al Señor del sábado. Bien, mirando hacia los últimos días, el mismo poder infinito declara, con respecto a los que no recibieron el amor de la verdad para salvarse, esto hace una clara referencia a 1888, pero hoy se extiende hasta nosotros, que por eso Dios les enviará un fuerte engaño. Ahora veremos cuál es ese fuerte engaño a la Odisea. ¿Cuál es este fuerte engaño a la Odisea? Para que crean la mentira, a fin de que se condenen todos los que no creyeron en la verdad. ¿Cuál verdad? La que trae Elías. La que trae Elías. Sino que se complacieron
en la injusticia, dice, al rechazar las enseñanzas de su palabra, mensaje de John C. Waggoner, incluido la profeta, dice, Dios retira su espíritu. Ya nos lo dijo en aquel entonces, Dios retira su espíritu y este pueblo camina hacia Egipto. Por lo tanto, por eso Dios les enviará un fuerte engaño para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque es lo que han escogido. No creer a Dios. Dice, Dios retira su espíritu y los deja a los engaños que les gustan. Y hoy trataremos de ver cuál es la prueba de fuego, porque hoy les advierto desde el principio, mis queridos hermanos, hablaremos del sellamiento. Esta es la prueba de fuego. ¿Quién será sellado y quién no? ¿Y por qué? Este es el tema que vamos a tratar de entender hoy y espero, por la gracia divina, que lo podamos entender. Y ahora entremos en tema que es seguido a lo que estudiamos hasta ayer. Dice, con gusto Satanás acudiría en ayuda de aquellos a quienes ha engañado y que están entregados a su servicio. Si habéis estado atentos al tema de ayer, podéis comprender bien el tema de hoy. Atentos porque estamos hablando del sellamiento. Este es el tema de hoy. ¿Vale? Dice, de buena gana enviaría el rayo para encender su sacrificio. ¿Verdad? Dice, pero Jehová ha puesto límites a Satanás, ha restringido su poder y ni todas las artimañas del enemigo pueden llevar una chispa al altar de Baal. Trato de recordaros de que estamos hablando de Israel, pero necesitamos entender tipos y sombras de la Odisea, porque al fin de cabo de lo que estamos hablando del tiempo final, concretamente de la lluvia tardía. Así que os pido que estéis atentos y sobre todo, como siempre, mis queridos hermanos, estudien, llénense de Cristo. No escuchen a ningún hombre, o sea, cuando digo esto, no escuchen, no tomen sus palabras como si fuera el Evangelio, incluido yo. Yo trato de ayudar, pero yo no soy el Dios de nadie, ni siquiera para mí. Así que trato de ayudar, pero vuestra labor no la tiene que quitar ni no la puede quitar nadie. Tenéis que estudiar, tenéis que entender por vosotros mismos. Santificaos en la verdad. Y en la verdad, así dice Jehová, ¿verdad? Yo simplemente trato de ayudar. El que quiera escuchar, estupendo, y el que no, pues más no se puede hacer, ¿verdad? Dice, por fin, con la voz ronca por los gritos y los vestidos manchados de sangre por las heridas autoinfligidas, dice, los sacerdotes se desesperan. Estamos hablando de la Odisea, queridos hermanos. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Dice, con una excitación incesante, mezclan ahora con sus súplicas terribles maldiciones, atentos a su Dios Sol. Os pido que estéis atentos a estas palabras porque al final vamos a tratar Ezequiel 8 y Ezequiel 9. Y lo que está diciendo aquí está estrechamente relacionado con Ezequiel 8 y 9. Porque necesitamos entender la verdad de una vez. Por eso os he dicho, si ni ahora despierta la Odisea, si ni ahora cree la Odisea que está en total apostasía, solo me queda decir que tengáis buenas noches eternas. Ya no hay más que decir. Ya se dirá aquí la verdad. Y tenemos que tomar una decisión, lo mismo que Israel.
lo mismo que Israel, nos toca a nosotros tomar una decisión. Con una excitación incesante, mezclan ahora con sus súplicas terribles maldiciones a su dios Sol. Y Elías sigue observando atentamente. Recuerden que Elías, en el marco de la Odisea, es un mensaje acompañado por el cuarto ángel, ¿verdad? Con el propósito de despertar un pueblo, preparar el camino de Cristo en la segunda venida. Es decir, preparar un pueblo para Cristo. Y Elías sigue observando atentamente a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Pues sabe que si por cualquier artificio los sacerdotes consiguieran encender el fuego de su altar, él sería despedazado al instante. Esto podría ocurrir en la Odisea, pero sabemos que no ocurrirá, ¿verdad? Dice, la tarde se acerca. Podríamos decir, la venida de Cristo se acerca. Los profetas de Baal están cansados, desfallecidos, confundidos. ¿Comprendéis la realidad de ahora mismo y desde hace tanto tiempo? Dice, uno sugiere una cosa, todos están peleando para que venga la lluvia. Esta es la pelea, la lluvia tardía. Y que venga la lluvia en el caso de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, uno sugiere una cosa y otro otra cosa, ¿verdad? Hasta que finalmente cesan sus esfuerzos. Porque Dios no actúa. Y ya vimos, el enemigo está restringido, está condicionado para poder seguir engañando, ¿verdad? Dice, sus gritos y maldiciones ya no resuenan sobre el Carmelo. Desesperados, se retiran de la contienda. ¿Qué nos dice el Espíritu Profecía? Que al final del tiempo, pocos ministros participarán en la obra final. Y hoy veremos por qué. ¿Verdad? Dice, durante todo el día, el pueblo ha sido testigo de las demostraciones de los desconcertados sacerdotes. ¿Desconcertados sacerdotes? ¿Hoy? Sí, queridos, porque en este matrimonio con Jezabel, con el ecumenismo, no saben qué más hacer. ¿Por qué está pasando en medio de la Odisea lo que está pasando? Y no solo los sacerdotes son desconcertados, el mismo pueblo lo es. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y la Odisea no entiende. Han contemplado sus salvajes saltos alrededor del altar, como si quisieran agarrar los ardientes rayos del sol para servir a su propósito, para seguir engañando al pueblo, ¿verdad? Dice, han contemplado con horror las espantosas mutilaciones autoinfligidas por los sacerdotes y han tenido la oportunidad de reflexionar sobre las locuras de la adoración de ídolos. Dice, han tenido la oportunidad de reflexionar, por eso Dios tiene misericordia hasta tercera y cuarta generación, para que recapaciten. Pero veréis que ni siquiera cuando actúa Dios no recapacitarán. Han tenido la oportunidad de reflexionar sobre las locuras de la adoración de ídolos. Muchos en la multitud están cansados de las exhibiciones de demonismo, en la Odisea, espiritualismo y todo tipo de teorías espiritistas, demoníacas, ¿verdad? Y ahora esperan con el más profundo interés los movimientos de Elías.
Dice, es la hora del sacrificio vespertino. Y Elías dice al pueblo, os pido, mis queridos hermanos, que estéis atentos como nunca jamás en vuestras vidas. Acercaos a mí, dice Elías. Mientras ellos se acercan temblorosamente, él se dirige al altar derrumbado, donde una vez los hombres adoraron al Dios del cielo, y lo repara. Parémonos un segundo. ¿Qué es lo que hace el mensaje de Elías en la Odisea? ¿Qué dijo la sierva? Que el espíritu profecía, los escritos de los pioneros, ella decía, revivid los muertos, es decir, que volvamos a refrescar todo aquello que se escribió en aquel entonces, en la primera generación. Recuerden, tenían la verdad purificada. Lo único que pasó es que el enemigo de Dios los dividió por orgullos, por vanidades, por creer saber la verdad, y en verdad sabían mucha verdad, pero aún así el enemigo los engañó. Lo mismo, que estad atentos, que ocurren con los sacerdotes de Baal ahora, al final del tiempo, ¿verdad? El enemigo sigue engañando, aún teniendo la verdad, pero si no estás adorando al verdadero Dios, no te sirve de nada. Y me refiero ahora, en estos momentos, porque este no fue el problema de la primera generación, ¿verdad? Ahí fue un problema de vanidades, de orgullos, de otras cuestiones. Y dice, Elías se dirige al altar derrumbado donde una vez los hombres adoraron al Dios del cielo y lo repara. Es decir, hay que ir al espíritu profecía para poder entender lo que tiene que ocurrir. Y es justamente lo que hace Elías. Le dice a la Odisea de hoy, fíjese en la primera generación, cuáles fueron sus batallas y sus luchas, cómo purificaron la verdad, cuáles fueron sus principios y fundamentos de su fe, porque allí encontraremos al verdadero Dios. Y es justamente lo que nos trata de decir. Dice, para él, este montón de ruinas, ¿cómo los considera Israel o los sacerdotes de Baal? Montón de ruinas. Por eso rechazan, y aquí sigo todavía parándome, ¿verdad? Porque quería pararme, pero ya estoy parado, ¿verdad? Espero que os podáis dar cuenta de por qué la Odisea rechaza el espíritu profecía. Cuando tú entiendes todo este mensaje que estamos recorriendo y que aún queda, ¿verdad? Aunque el tema, diría yo, el tema central es hoy. Este es el tema de fondo. Pero aún queda por recorrer, ¿verdad? Tipos y sombras de Israel y la Odisea. Pero cuando tú entiendes el mensaje, y el mensaje es que la Odisea, igual que Israel de antaño, está en idolatría, está en apostasía. Y cuando estudiando la reflexión de hoy te das cuenta que estamos adorando a un otro Dios, justamente como dijo en 1950 los hermanos Wieland y Short. Hermanos, cuidados porque estamos adorando a un otro Dios. Y nadie se lo creyó, ni entonces, hoy mucho menos. Hoy mucho menos. Porque yo veo vuestra, ¿cómo digo yo? O sea, es como una especie de bloqueo mental. Y lo comprendo, porque os lo digo, es verdad, yo me adelanto a todos vosotros, porque no me puedo presentar aquí como un payaso, ¿verdad? Pero cuando entiendes el mensaje, empiezas a entender de por qué odian tanto el espíritu profecía y a la profeta. Y por eso pelean tanto los sacerdotes de Baal, para que este pueblo siga engañado. Lo que no se dan cuenta es que están sellando su sentencia. No lo digo yo, está escrito.
tanto en el Espíritu Profecía como en la Biblia. Sigamos. Para Elías, que viene a reconstruir los fundamentos de fe de la Odisea, para él este montón de ruinas es más valioso que todos los magníficos altares de la paganidad. Espero que entendéis y que hagáis la relación correcta, ¿verdad? Dice, en la reconstrucción de este antiguo altar, Elías revela su respeto por el pacto que el Señor había hecho con Israel cuando cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida, escogiendo 12 piedras, las tribus de Israel, ¿verdad? 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, construyó un altar en el nombre del Señor, el verdadero Dios, ¿verdad? Esa es la contienda aquí. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿A quién adora Israel? Versus la Odisea, ¿verdad? Dice, los decepcionados sacerdotes de Baal, agotados por sus vanos esfuerzos, esperan a ver qué hace Elías. Y que no creáis, mis queridos hermanos, que todos aquellos valientes que se atreverán a predicar este mensaje, lo escrito está. Los decepcionados sacerdotes de Baal, agotados por sus vanos esfuerzos, esperan a ver qué hace Elías. Están con los ojos sobre todos los mensajeros de Dios, los que llevan el mensaje de Elías hoy, ¿verdad? Odian al profeta. ¿Qué hacen? Odian al profeta, hoy al mensaje. Por eso os dije al principio, ¿por qué odian el Espíritu Profecía? Por el mensaje de Elías, por un mensaje de apostasía, por un mensaje de idolatría, que ellos rechazan incluso con el precio de su propia vida. ¿Verdad? Odian al profeta por proponer una prueba que ha puesto de manifiesto la debilidad e ineficacia de sus dioses, y temen su poder. ¿Temen su poder? Vamos a ver. Otra vez os remito al lenguaje del cielo, ¿verdad? Pero si ellos son tan seguros que el Dios al que adora, o dioses que adoran, son los verdaderos dioses, ¿cómo es que temen a Elías? Su poder. ¿No es eso implícitamente un reconocimiento de su propia apostasía? Venga para la Odisea. ¿Saben que estar en matrimonio ilícito con Jezabel están en apostasía y en idolatría? Hoy. ¿Lo saben? Sí que lo saben. Pero cuando estás casado, te sometes. No te queda otra. Te sometes. O te separas de este matrimonio ilícito. Pero como bien sabemos, no pasará. No pasará, desgraciadamente. Odian al profeta por proponer una prueba que ha puesto de manifiesto la debilidad e ineficacia de sus dioses y temen su poder. El pueblo, temeroso también, habrá que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo es temeroso? ¿Por la ineficacia de su Dios? ¿Por la falta de respuesta de su Dios? Y casi sin aliento por la expectación, observa mientras Elías continúa sus preparativos. La calma del profeta contrasta con el frenesí fanático. ¿Estará pasando esto en la Odisea? El frenesí fanático y sin sentido de los seguidores de Baal.
¿De quién es esta obra? ¿Quién es este espíritu? Este frenesí fanático sin sentido de los seguidores de Baal, que no quieren reconocer la verdad ni siquiera cuando se les explica, se les presenta. No quieren, confían más en los sacerdotes de Baal que un pobre Elías. Pero ¿este quién es? ¿Quién es este Gabriel? Ya lo he dicho muchas veces, irrelevante. Pregúntese de dónde este mensaje. Esta es la pregunta correcta. ¿Quién es Gabriel? Es irrelevante. Pregúntese de dónde viene este mensaje. Y si es un así, dice Jehová. Terminado el altar, el profeta hace una zanja a su alrededor. Y atentos aquí, porque aquí creo que hay unas relaciones, no me atrevo, aunque trataré de explicar, os dejo a vosotros también que tratéis de entender esto, creo que tiene bastante profundidad, pero creo que hace una clara referencia de las generaciones y de la purificación de la verdad al final. Es decir, con todo lo que está haciendo aquí, hay sombras, tipos y sombras relacionadas con nosotros, ¿verdad? Con todo este tiempo. Porque aquí hay símbolos. O sea, si pide algo, es por algo. Y yo creo entender este algo, pero no me atrevo a decirlo con toda la boca, ¿verdad? Pero vamos a ver si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Si no estoy en lo cierto y tenéis mayor entendimiento de allí, por la gracia de Cristo, espero vuestros comentarios, sea en YouTube o sea en el canal de Telegram, que también encontraréis el enlace en la descripción del vídeo, donde con un clic os podéis entrar, es libre, podéis entrar en el canal de Telegram y dejad vuestro mensaje, vuestro aporte o pregunta, inquietud, lo que fuera, ¿verdad? Yo espero vuestras aportaciones, ¿vale? Como lo he dicho, odio los cobardes y sigue habiendo de vez en cuando algún perdido, ¿verdad? Que pone un no me gusta, pero no deja su disconformidad, ¿verdad? Y dice así: terminado el altar, el profeta hace una zanja a su alrededor. Después de ordenar la madera y preparar el buey, coloca a la víctima sobre el altar y ordena al pueblo que inunde de agua el sacrificio y el altar. Para mí esto es una referencia de que el pueblo tiene que purificar sus fundamentos de fe. Eso es lo que trata de decir. Colocar sus pecados sobre el animal, porque es una ofrenda a Jehová, ¿verdad? Pero este caso no es precisamente para santificación, pero hace una referencia de que purifique sus fundamentos, qué es lo que creen. Porque al fin de cabo esta es la batalla del Armagedón, como lo dije antes, aunque sé que mucha gente está desconcertada porque se les han contado muchas otras cosas. Pero necesitamos entender de una vez que aquí estamos en el final, queridos. ¿Cuál es la mayor batalla? ¿A quién adoramos? Es la batalla de nuestra mente. No hay otra batalla, es una batalla espiritual. Por lo tanto, esta es la mayor batalla. ¿Quién gana? Y ya veremos quién gana y veremos quién pierde, ¿verdad? Y ordena al pueblo que inunde de agua el sacrificio y el altar. Para mí es una clara referencia de que purifique sus conceptos. Por eso le dice al pueblo: agua, ¿qué es agua? Purifica, ¿verdad? Limpia. Pues eso es lo que trata de hacer. De que purifique sus conceptos, sus fundamentos. ¿Qué es lo que creen, verdad? Y el altar. Y dice: llena 4 barriles. Yo me he preguntado, ¿por qué 4 barriles? Pues cuando empiezas a darte cuenta que pide agua para poner sobre el sacrificio, lo que quiere decir es que limpien sus fundamentos, que durante 4 generaciones es lo que a mí me conecta con esto. Espero no estar equivocado, ¿verdad? Pero dice, llena 4 barriles, como 4 generaciones de enseñanza errónea, pues 4 barriles para purificar todos esos fundamentos equivocados. ¿Y volver dónde?
a lo que va a ocurrir, al verdadero Dios. Esto es lo que yo conecto. Espero no estar equivocado, ¿verdad? Ordenó y viértela sobre el sacrificio quemado y sobre la leña, dice. Y dijo, sacrificio quemado. Aquí debe de haber algún error de traducción, creo, porque el sacrificio no puede estar quemado todavía. Y dijo, hacedlo la segunda vez. Ellos lo hicieron la segunda vez. Y dijo, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Es decir, cuando en la Biblia encontramos que algo se hace 3 veces, significa el absoluto. Lo que trata de decir es que tienen que purificar totalmente sus fundamentos de fe, ¿verdad? Eso es, otra vez repito, eso es lo que a mí me sugiere, ¿verdad? Es que tiene que ser una purificación total, completa. Además, recuerdan que estamos justamente, está a punto la lluvia tardía. Lo vais a ver, está a punto la lluvia tardía. Por lo tanto, o sea, el seamiento, mejor dicho. Por lo tanto, cuando lo dice 3 veces esta purificación, es que no tiene que quedar ningún pecado. Nada que separe el pueblo de Dios, ¿verdad? No tiene que quedar nada. Lo sabemos también por el Espíritu Profecía. Por la Biblia es el Espíritu Profecía. Nos habla de esta realidad, ¿verdad? Y dice, y el agua corrió alrededor del altar y también llenó de agua la zanja. Y ahora Elías hace una llamada al arrepentimiento. Una vez que ha hecho esta operación, es decir, una operación de limpieza, hace una llamada al arrepentimiento, es decir, recoloca los verdaderos fundamentos de fe, ¿verdad? Y eso es lo que hace Elías en este momento. Dice, recuerda, porque si quitas cosas que no están bien, hay que poner las cosas que sí que están bien. Y eso es lo que hace Elías, el mensaje en el día de la expiación, ¿verdad? En la Odisea. Eso es lo que tiene que entender el pueblo, porque tiene que entender la verdad. Tiene que hacer una elección. Os lo dije desde el principio. Estamos ante una elección. La elección final. Por eso decimos que esa es la batalla del Armagedón. ¿Quién convencerá? Porque esta elección es definitiva y eterna. O nos arrepentimos y entendemos el error, o quedaremos perdidos, ¿verdad? Dice, recordando al pueblo la continua apostasía, que ha despertado la ira de Jehová, la separación de Dios, Elías le pide que humillen sus corazones y se vuelvan al Dios de sus padres. ¿Qué es lo que hace Elías aquí? Recoloca los fundamentos verdaderos al verdadero Dios, porque necesitamos elegir, ¿verdad? Recoloca los verdaderos fundamentos. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Lo he dicho hasta aburrirme. La doctrina de la Trinidad, que es el fundamento del vino de Babilonia. El vino de Babilonia está fundamentado sobre la doctrina de la Trinidad. Es el fundamento de toda su teología, ¿verdad? Por lo tanto, Elías le pide que humille sus corazones y se vuelvan al Dios de sus padres, para que la maldición, la separación de Dios sobre la tierra de Israel sea eliminada. Luego, inclinándose reverentemente ante el Dios invisible, levanta las manos hacia el cielo y ofrece una sencilla oración. Los sacerdotes de Baal han gritado, espumado y saltado desde la mañana hasta la tarde. Pero mientras Elías reza, no resuenan gritos insensatos en la altura del Carmelo. Dice, reza como si supiera que Jehová estaba allí, como testigo de la escena, como oyente de su súplica. Los profetas de Baal habían rezado a lo loco incoherentemente. Lo que trata de decirnos aquí Dios, y a lo largo de la Biblia vimos con distintos grandes titanes de la Biblia, ¿verdad? Cuando Dios se les revela, y cuando Dios es como un viento suave, ¿verdad? Y aquí vemos igualmente, Elías ora tranquilo, como si estaría en la misma presencia de Dios, no hace falta gritar, saltar, impresionar, no hace falta nada de esto.
con una oración sencilla, nuestro Dios tiene oído y escucha. Esto implica una fe inquebrantable, que mi Dios me escucha. Los profetas de Baal habían rezado a lo loco incoherentemente. Elías reza con sencillez y fervor, pidiendo a Dios que muestre su superioridad sobre Baal para que Israel se vuelva hacia él. ¿Entendemos cuál es el fondo de la batalla del Armagedón? ¿Entendemos cuál es la elección que tenemos que hacer? Dice, Señor, suplica el profeta, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas esas cosas por tu palabra. Esas mismas palabras las puedo decir yo exactamente, porque es así como ocurre. Recuerden cómo fue el llamado de Elías. Fue por el celo hacia Dios y por la apostasía de Israel, y que pidió que, Señor, si hace falta castigar, pues castiga, pero trae a este pueblo a ti de nuevo de la apostasía. Pues atentos, mensajeros de Dios. Señor, suplica el profeta, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas esas cosas por tu palabra, porque he entendido el tiempo, y lo escrito está. Escúchame, Señor, escúchame, para que este pueblo sepa que tú eres el Señor Dios, y que has hecho volver su corazón, su mente, de Baal hacia ti. Dice, un silencio opresivo en su solemnidad descansa sobre todos. Dice, los sacerdotes de Baal tiemblan de terror. Piensen en la Odisea. Los sacerdotes de Baal tiemblan de terror, conscientes de su culpa. ¿Entiendes la Odisea? Conscientes de su culpa, esperan un rápido castigo. Apenas termina la oración de Elías, las llamas de fuego, como relámpagos brillantes, descienden del cielo sobre el altar levantado, consumiendo el sacrificio, lamiendo el agua del foso y consumiendo incluso las piedras del altar. El brillo de las llamas ilumina la montaña y deslumbra los ojos de la multitud. En los valles de abajo, donde muchos observan con ansiedad los movimientos de los de arriba, se ve claramente el descenso del fuego. Todos se asombran ante el espectáculo. Les recuerda la columna de fuego que en el Mar Rojo separó a los hijos de Israel del ejército egipcio. Estos símbolos, porque de lo que nos está hablando aquí, es como Cristo purifica a su pueblo. Cuando está sellando a partir de este momento, el remanente final no peca más. Ese fuego purificador, tanto como en Israel lo separa de Baal, del pecado, como en este caso en Carmel, el fuego limpia todo el monte y hasta abajo en medio del pueblo, ¿verdad? Eso es lo que nos sugiere estos símbolos. Esto es lo que sugiere al final del tiempo, en el sellamiento, en el decreto divino, cuando seremos unidos a Cristo y al Padre, ¿verdad? Espero que podáis entender los símbolos, ¿vale? Dice, los habitantes del monte, espero que no me he olvidado nada, ¿verdad? Sí, lo leímos. Dice, los habitantes del monte se postran con temor ante el Dios invisible. No se atreven a seguir mirando el fuego enviado por el cielo. El fuego enviado por el cielo. Decreto divino. La unión de la naturaleza humano-divino, ¿verdad? Temen ser hemos hablado sobre esto, por eso digo, si eres nuevo y das con este vídeo, no lo entiendes, en el canal hay tanto material para aburrir, que explicamos todas esas cuestiones, porque esta es la obra de este ministerio,
el último mensaje del cuarto ángel. Elías, cuarto ángel. ¿Comprendéis? No se atreven a seguir mirando el fuego enviado por el cielo. Temen ser consumidos ellos mismos y convencidos de su deber. Atento a la Odisea. Convencidos de su deber de reconocer al Dios de Elías como el Dios de sus padres, al que deben lealtad, atentos, gritan juntos como con una sola voz: el Señor, Él es el Dios, el Señor, Él es el Dios. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Aquí tenéis la llave de oro, queridos. Esta es la llave de oro. ¿Por qué Dios no hizo nada hasta este momento? Hasta que el pueblo no se arrepiente, no reconoce quién es el verdadero Dios. ¿Cuál es el fin de la batalla de Armagedón? La victoria de Cristo sobre el mal. Aquí está. Por fin Dios tiene un pueblo. Ahora sí, Dios tiene un pueblo purificado, santificado. ¿Comprendéis? Entiendan los eventos finales, entiendan el decreto divino. El grito resuena en la montaña y resuena en la llanura. Por fin la Odisea despierta. No se engaña. Se arrepiente. Por fin. ¿Entendéis, mis queridos hermanos, por qué he dicho que si no despertamos ahora, si no entendemos cuál es el problema de la Odisea, no despertaremos nunca? Dice, por fin el pueblo se da cuenta de lo mucho que ha deshonrado a Dios. Por fin la Odisea se da cuenta de lo mucho que ha deshonrado a Dios. El carácter de la adoración de Baal, en contraste con el servicio razonable requerido por el verdadero Dios, se revela plenamente. A lo que invita el liderazgo de hoy de la Odisea. ¿A qué invita al pueblo? Venga, obras. ¿Qué espera Dios? Dejen de adorar a Baal, porque lo que estáis haciendo es para Baal. Mientras no entendéis vuestra apostasía, vuestro alejamiento, separación de Dios, todo lo que estáis haciendo es para Baal, no para Dios. Por fin el pueblo se da cuenta de lo mucho que ha deshonrado a Dios. Porque ¿quién santificó y purificó el pueblo? ¿Las llamas de fuego que baja al monte hasta abajo? ¿Que purifica el pueblo? ¿Quién? Espero que podáis entender, queridos. Espero que podáis entender. Reconocen la justicia y la misericordia de Dios al retener, atentos, ¿por qué no viene Dios? ¿Por qué no actúa Dios? Reconocen la justicia y la misericordia de Dios al retener el rocío y la lluvia tardía, la Odisea, hasta que hayan confesado su nombre. ¿A quién adora la Odisea? A Baal. ¿Se lo cree? Ni muertos. Así dice Jehová. Hasta que hayan confesado su nombre. Hasta que hayan ganado la batalla del Armagedón. Hasta que no se vuelvan verdadero Dios, no habrá ni rocío ni la lluvia tardía. Pero yo os digo, está ocurriendo ahora mismo. Por eso estos mensajes ahora,
de este ministerio de unos cuantos más. Esto está ocurriendo ahora mismo. Es la obra de Cristo que trata de despertar un pueblo que está adorando a Baal. Ahora están dispuestos a admitir que el Dios de Elías está por encima de todo ídolo. Y espero, Laodicea, que despierten, que entiendan cuál es su auténtico problema. Estamos adorando a un otro Dios. Y este mensaje retumba, al menos desde 1950. Los hermanos Wieland y Scholz, en pleno congreso, es decir, oficial, han hecho la declaración y han argumentado el porqué. Y en 1980, por la misma obra de Dios, este pueblo trató de ser despertado antes de que oficialmente empiezan a adorar a Baal. Espero que podáis entender. La historia nos revela la realidad. El espíritu profecía nos revela la realidad. La Biblia, luego iremos allí, nos revela la realidad. ¿Qué falta? Por fin el pueblo de Dios se da cuenta de lo mucho que ha deshonrado a Dios, que está adorando a Baal. Los sacerdotes de Baal presencian con consternación la maravillosa revelación del poder de Jehová. ¿Entendemos bien la Odisea? Sin embargo, atentos lo que van a hacer, lo que están haciendo. Sin embargo, incluso en su desconcierto, y en la presencia de la gloria divina manifestada por el mensaje de Elías a través de sus mensajeros, hoy, ahora mismo, se niegan a arrepentirse de su maldad. Siguen siendo los profetas de Baal. ¿Entendéis cuál es la iglesia? ¿Entendéis quién es el maestro? ¿A quién sirve esta gente? ¿Cuál es esta nueva institución? ¿Y cuál es esa nueva teología sobre la cual la sierva nos advirtió? Pues ni siquiera ante la manifestación de Dios hoy, ahora mismo, que viene y nos revela que estamos adorando a Baal, yo me pregunto, ¿de verdad no saben ellos lo que están haciendo? Dios nos dijo que sí. Ellos temen, odian el mensaje de Elías. Hoy. ¿Por qué? Porque saben la realidad. La única esperanza que tienen es seguir engañando al pueblo. Esto es una locura, queridos. Sabiendo claramente que estás perdido, tú sigues engañando al pueblo. Para mí esto es locura, literalmente es locura. Por eso mi consejo es, maestro de Israel, estés donde estés, seas quien seas, es hora de hacer lo que mi amigo de Estados Unidos, terminando en el Instituto Teológico, encontrarse con este mensaje, haber gastado muchísimo dinero, ya sabéis que en Estados Unidos nada es barato cuando estamos hablando de estas cosas. Tomó la decisión de su vida, después de que toda su familia le apoyó para que pueda terminar el Instituto Teológico y estaba a punto de hacer un doctorado, porque sin doctorado ya no te reciben, ya no tendrás una iglesia, ¿verdad? Pero justo antes de entrar en el doctorado, que también costaba un montón de dinero, se encontró con el mensaje. Se tomó tiempo de reflexión y de estudio para estar seguro de lo que realmente entiende.
habló con su familia, les explicó la verdad. No fue fácil, porque fueron años de sostenerlo económicamente para que pueda terminar el instituto teológico. Lo dejó todo y hoy está predicando como yo, online, desde Estados Unidos. Pues mi consejo, mis queridos maestros, elijan a Cristo. Este mundo no vale la pena. Nada de este mundo vale la pena. Sálvense a vosotros y a vuestra casa. Sálvense. Este es mi consejo honesto, porque no tengo nada en contra de nadie. Pero, tal como nos revela el que lee los corazones, se niegan a arrepentirse de su maldad, siguen siendo los profetas de Baal. La vanidad, el orgullo es mayor que reconocer con humildad que creyendo tener la verdad, estábamos engañados. Todos. Yo también. Yo me estoy despertando ahora. Y a medida que Cristo me revela la verdad, os la revelo a vosotros, mis queridos hermanos. Unámonos todos con una sola voz, unidos por el Espíritu, para proclamar la apostasía de la Odisea. ¿Tiene un precio? Sí. Pero en comparación con la eternidad, queda sin ningún valor. La eternidad lo es todo. Cristo, cuando digo eternidad, Cristo en mí lo es todo. Este es mi consejo para todos vosotros, maestros de Israel, sean cerca de mí o lejos. Y esta es la invitación que hago yo a todos aquellos que han sido escogidos por Dios y han entendido este mensaje. Tenemos una grandísima responsabilidad. ¿No es fácil? No lo es. Y vamos a ver que no es fácil. Vamos a ver a partir de este momento cómo lo pasa Elías. No es fácil. Pero es más fácil llevar la carga de Elías que llevar la carga de los sacerdotes de Baal. Yo creo que es más fácil. Así se muestran maduros para la destrucción. Para que el Israel arrepentido sea protegido, atentos, para que el Israel arrepentido sea protegido de las seducciones de los que le han enseñado a adorar a Baal. Y Dios hace una limpieza total. Deja el campamento de Israel limpio, saca a Baal por completo del medio del campamento de Israel. El día de la expiación, queridos, ¿verdad? El Señor ordena a Elías que destruya a estos falsos maestros. La ira del pueblo ya se ha despertado contra estos líderes en la transgresión. Y cuando Elías da la orden, tomad a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Recuerden la profecía que decía, si el enemigo de Dios, mientras este hombre especial preparado, ¿quién es este hombre especial preparado? La ira del pueblo ya se ha despertado, el pueblo arrepentido, el remanente, ¿verdad? Contra estos líderes en la transgresión, y cuando Elías da la orden, tomad a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos, están dispuestos a obedecer su palabra. Es decir, en la profecía, en el espíritu de profecía, tenemos una profecía que nos dice claramente, si el enemigo de Dios, mientras este hombre especial preparado lo saca fuera del campamento, escaparía, dice, Israel moriría. Eso es lo que dice en Spalding y Magan, creo que está este texto. No lo he traído ahora, pero me viene en la mente, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Cuando Elías da la orden, tomad a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos, están dispuestos a obedecer su palabra. Agarran a los sacerdotes y los llevan al arroyo Chisón, y allí, con su propia mano,
Elías mata a estos sacerdotes idólatras sin dejar que ninguno viva. Dice Elías, el mensaje, en el caso de la Odisea, mata, anula, se deja, o sea, ellos en la realidad, quedan sin ser sellados. Porque en este momento ocurre, o sea, en el momento anterior ocurre esto. Esto es lo que está ocurriendo, el sellamiento del pueblo de Dios. Pues los sacerdotes de Baal, en la realidad de hoy, quedan sin argumentos, quedan fuera. Ante el mensaje de Elías no tienen contraargumentos, no tienen armas con que luchar. ¿Por qué? Por la doctrina de la Trinidad, que la creen y promueven los sacerdotes y el pueblo. Algunos pelean a muerte contra esta realidad. Pero como digo yo siempre, están en total ignorancia. Yo los tuve también. No tengo ningún problema en reconocer porque vengo de allí. Soy anciano de iglesia, inevitablemente. Pero cuando desperté, pues aquí me tenéis, ¿verdad? Bien, vamos a ir a Ezequiel 8 y 9. Vamos a ver si lo que está diciendo Ezequiel 8 y 9 es justamente lo que acabamos de leer. Fijaos. Ezequiel 8, todo el capítulo. Y luego leemos 9, todo el capítulo. No es mucho y tampoco me voy a parar a hacer muchos comentarios. Porque es después de haber explicado Dios lo que nos ha explicado, es fácil entender de qué nos habla aquí. Bien, capítulo 8. Visión de las abominaciones en Jerusalén. En la Odisea, podríamos decir, ¿verdad? Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ahora me atrae la atención aquí, dice, en el sexto año, el mes sexto, a los 5 días del mes, ¿qué faltaba? Un día más para que sea 6, 6, 6. ¿Y de qué nos habla? Visión de las abominaciones en Jerusalén. Es decir, de la casi apostasía total de Israel. Es casi, porque falta el último 6. Es un 5. 6, 6, 5. Esto sugiere un remanente. Hay un pequeño remanente, por eso no es 6, 6, 6, apostasía total. ¿Verdad? En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Es Cristo mismo, ¿eh? Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quejas que dejas de mi cabeza, perdonadme, me encuentro por primera vez esta palabra. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos, he allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, los sacerdotes, verdad? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí en el santuario, ¿verdad? Para alejarme de mi santuario, ¿verdad? Dice, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, en el santuario, queridos. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos.
Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. ¿Recordáis que los sacerdotes también adoraban al sol, verdad? En la reflexión que vimos antes. Postrándose hacia el oriente, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá. Y aquí atraigo la atención, porque mucha gente podría decir, no, esto no está hablando de la Odisea, queridos. La iglesia de la Odisea es solo una. Todas las demás, a partir de 1844, han quedado en el lugar santo, ¿verdad? Y luego la Odisea también se ha vuelto hacia el trono del lugar santo, uno detrás de otro, nos dice la visión de los dos tronos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí habla de quién, solo de la Odisea. Una sola iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos echar esto sobre otros, porque aquí está hablando de Israel. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también no procede con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. 9. El 8, es la apostasía de Israel. Y eso es lo que hacían los sacerdotes en el templo, ¿verdad? Eso es lo que revela. Los sacerdotes de Baal, por eso los llaman así, porque están adorando a otro Dios, ¿verdad? Ezequiel 9, el sellamiento. Dice, visión de la muerte de los culpables, pero en realidad este es el sellamiento del pueblo de Dios, aunque está muy poco relatado, ¿verdad? Pero está aquí. Lo mismo que en la reflexión que vimos anterior. Visión de la muerte de los culpables. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Aquí cuando habla de destrucción, habla de sellar o no sellar, o sellar para la muerte, sellar para la vida, ¿verdad? A esto se refiere. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que miré hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintorero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintorero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esto es Isaías 58, primeros versículos, ¿verdad? Y esto es el remanente final, aquellos que claman por la iglesia, trata de despertar a un pueblo, ¿verdad? Y estos son sellados, eso es lo que nos está diciendo también aquí, ¿verdad? Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, la Odisea, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A estos les sellan para el reino. Los demás, vamos a ver qué pasa con los demás. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y matad. Ahora, aquí, primero le dice al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Este es el Espíritu Santo. Viene a sellar su obra, porque es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Viene a sellar su obra, a su pueblo. Pero fijaos ahora, dice, y a los otros dijo, ¿cuáles otros? Podríamos decir a los ángeles malignos, porque ¿qué es lo que están esperando ellos? Destruir. Eso es lo único que saben hacer. Y dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No es Dios el que mata. Otros son los que matan, ¿verdad? No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Esto es cosa seria, queridos. Esto no es broma.
Esto no es broma, esto es una purificación total y absoluta del pueblo de Dios. Solo el remanente entrará en el reino de Dios. Aquellos que adoran a Baal, ellos y sus casas, que eso es lo que está diciendo aquí. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, pasa por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres. El responsable de la casa, como Abraham, ¿verdad? Y toda su casa detrás de él. Eso es lo que está pasando aquí. Porque no han hecho sus deberes, ¿verdad? Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, dice, y comenzaréis por mi santuario. ¿Verdad? Comenzaréis por mi santuario, por mi casa. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Por eso decía yo, ¿quiénes son líderes del pueblo? Varones ancianos. Ancianos. ¿Quién eran los sacerdotes de Baal en el texto anterior? Pues mis queridos hermanos, estos textos son paralelos. Hablan de lo mismo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, atentos, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y Judá, ¿de quién habla aquí? De la iglesia de Laodicea, porque las otras ya están en oscuridad desde 1844 al rechazar entrar en el día de la expiación, ¿verdad? ¿Y a quién se refiere aquí? La maldad de la casa de Israel y Judá, liberales conservadores, la división del reino que estamos estudiando, pues aquí está, Israel, ¿verdad? Dividido. La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintorero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Así que, mis queridos hermanos, mi invitación es a un estudio profundo. Como lo he dicho y lo seguiré diciendo siempre, trato de ser de ayuda, trato de despertar, levantar mi voz, ¿verdad? Clamar a la casa de Jehová su apostasía, su error, ¿verdad? Mi invitación es a un estudio personal y con profundidad. Traten de entender. Lo que hemos visto hoy son textos paralelos y voy a terminar como empecé. Queridos, si ni siquiera ahora no entienden cuál es el principal problema, no es el único, pero el principal problema, porque mientras adoramos a un falso Dios, hagamos lo que hagamos, es para ese Dios. Dios no reconocerá ninguna obra, lo vimos en el día de ayer, ceremonias y oraciones y lo que queramos. Mientras adoramos a un falso Dios, estamos en apostasía. Hagamos lo que hagamos, llamámonos iglesia de lo que quieras. La obra, 1,000,000 de libros que podamos, porque ahora veo que, ya lo dije, ahora estamos en plena política. Ocupa un cargo y dice, vamos a hacer una obra, la Ciudad de México, no sé, 100 millones de libros. Los recorta todo lo que puedan para no molestar a Jezabel y luego reparten. ¿Y qué ocurre? Nada. No ocurre nada. Dios no contesta, ya lo habéis visto. Si no nos arrepentimos y no reconocemos al verdadero Dios, no gustaremos la lluvia tardía, porque Dios no tiene un pueblo.
Así de claro. Dios no tiene un pueblo. Cuando tendrá un pueblo, entonces glorificará su nombre a través de este pueblo. Y vendrá la lluvia tardía. Mientras tanto, esto no va a pasar. Así que invito a un estudio profundo y traten de entender. Tengan su propia elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.